Buenos días, mi nombre es Laura Goyo y hoy vamos a hablar acerca de la biofísica de los gases. Primero que nada, ¿qué es un gas? Es un estado de agregación de la materia que no tiene volumen ni tamaño propio. Tiene capacidad para expandirse, es decir, que ocupan todo el espacio del recinto donde se encuentran recluidos. Así que deben medirse en recipientes cerrados y tienen unas leyes que los rigen. ¿Qué son las leyes de los gases? Describen las relaciones entre presión, volumen, temperatura y número de moles. Estas son 4 leyes y una ecuación que surge a partir de estas. La ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Estas 4 leyes me forman la ley general de los gases ideales. Vamos a iniciar el estudio de la ley de Boyle. Esta describe la relación entre la presión y el volumen, donde presión y volumen es igual a una constante, o bien la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Reza de la siguiente manera: el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, a una temperatura constante. Un ejemplo de esto es la expansión de los globos meteorológicos al ascender. Al ellos estar en la superficie de la Tierra, tienen un diámetro de aproximadamente 2 metros y al ascender a presiones más bajas, llegan a tener el tamaño de una casa. Otro ejemplo es el comportamiento del aire contenido en el émbolo de una jeringa. Esto trabaja en un sistema isotérmico, quiere decir a una temperatura constante. Ahora continuamos con la ley de Charles. Esta describe la relación entre volumen y temperatura, con la presión y cantidad de moles constante, donde volumen sobre la temperatura es igual a una constante, o bien el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. Dice que el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Podemos ejemplificarlo al verter nitrógeno líquido en un globo lleno de aire, como podemos observar en la imagen. Este trabaja en un sistema isobárico, quiere decir a presión constante. Se puede observar en la primera imagen, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen, pero la presión sigue siendo la misma. Igual en la siguiente gráfica, donde a mayor temperatura, mayor volumen, y la presión sigue siendo la constante. Continuamos el estudio de la ley de Gay-Lussac. Esta describe la relación entre la presión y temperatura, con el volumen y cantidad de moles constante, donde la presión sobre la temperatura es igual a una constante, o bien podemos decir que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. La presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Esto trabaja en un sistema isocórico, quiere decir que es a volumen constante. En un recipiente cerrado puede medirse el comportamiento de un gas modificando la temperatura como se observa en la imagen. La ley de Avogadro. Esta describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen, donde volumen sobre la cantidad de moles es igual a una constante, o bien la velocidad inicial sobre el número de moles es igual al volumen final sobre el número de moles finales. El volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas, a presión y temperatura constantes. También es llamada la ley de los volúmenes de combinación. En estos 3 recipientes que se observan en la imagen hay 3 gases diferentes: helio, nitrógeno y dióxido de carbono. A una temperatura de 273 grados Kelvin y a la presión de una atmósfera, que es la temperatura y la presión normal a la que se encuentran sometidos, el mol de cualquier gas ocupa el volumen de 22,4 litros. Este interesante descubrimiento fue la base de Avogadro. La ecuación de los gases ideales surge de la unión de todas las leyes anteriores. Nos da la siguiente manera: presión por volumen es igual al número de moles por R, que es la constante de proporcionalidad que puede tener cualquiera de estas cifras según el valor que se tome, y T, que es la temperatura.
Esto se aplica solamente a gases ideales con cierta variación en los gases reales. Allí coloqué una mnemotecnia para que podamos memorizarnos la ecuación de los gases ideales. Se escriben las dos palabras, pavo igual a ratón, y se eliminan las A y las O, quedando nada más PB igual a RTN. Luego solamente cambiamos la N adelante de la R en la palabra que sigue después de la igualdad, y allí tenemos la ecuación de los gases ideales. Casos especiales a las leyes de los gases. La ley de Dalton nos dice de la siguiente manera, que la presión parcial de un gas en una mezcla de gases es la presión que ejerce ese gas si ocupa todo el volumen de la mezcla en la ausencia de los demás componentes, quedando de la siguiente manera, que la presión total es igual a la presión de oxígeno más la presión de dióxido de carbono. La presión parcial de un gas en solución es su presión parcial en una mezcla gaseosa, que está en equilibrio en la solución. Composición del aire atmosférico. El aire es una mezcla de gases formada en un 99,97% por estos 5 elementos: nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y vapor de agua, con sus respectivos porcentajes de 21% de oxígeno, nitrógeno al 78%, ozono, argón, helio, hidrógeno, dióxido de carbono al 1% y vapor de agua del 0 al 7%. Presión barométrica. Es aquella que ejerce la masa atmosférica sobre la Tierra y sobre los objetos que nos encontramos en ella. Esta presión depende de la altura y los factores meteorológicos. Es por eso que a nivel del mar la presión es de 760 milímetros de mercurio, y en la cima del Everest, el pico más alto del mundo, la encontramos de 300 milímetros de mercurio. Es decir, que a mayor altura, menor presión. Los volúmenes pulmonares. El volumen es una magnitud escalar, definida como el espacio que ocupa un objeto en el espacio. Es una función derivada de la longitud, ya que surge de la multiplicación de las tres dimensiones. Para el estudio, se dividen los volúmenes pulmonares en 4. El volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual y el volumen máximo total, que es la suma de todos los volúmenes. Iniciamos el estudio del volumen corriente. El volumen de aire es el volumen de aire que se inspira o se expira en una respiración normal. Este puede llegar a ser de 500 ml. Seguimos con el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde el volumen corriente normal y por encima del mismo. Este es igual a 3000. El volumen de reserva expiratoria, el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a un volumen corriente normal. Este tiene un valor de 1100. Los volúmenes pulmonares. El volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la aspiración más forzada. Este volumen es en promedio de aproximadamente 1200 ml. Y finalizamos con el volumen máximo, que es la suma de todos los volúmenes, que es igual a 5800 ml. Las capacidades pulmonares son la suma de dos o más volúmenes. Comenzamos con la capacidad inspiratoria, que es la cantidad de aire que una persona puede inspirar mediante una inspiración forzada, distendiendo al máximo los pulmones. Esto es igual a la sumatoria del volumen corriente más el volumen residual inspiratorio, es igual a 3500 ml. La capacidad funcional residual es la cantidad de aire que permanece en los pulmones luego de una expiración normal. Esta es la sumatoria del volumen residual expiratorio más el volumen residual y es igual a 2300 ml. La capacidad vital corresponde al máximo de aire que una persona puede expulsar luego de una inspiración profunda.
Esta es la sumatoria de el volumen corriente más el volumen residual inspiratorio más el volumen residual expiratorio, y es igual a 4.600 ml. La capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que pueden dilatarse los pulmones con el mayor esfuerzo de una inspiración posible, y este es el resultado de la sumatoria de la capacidad vital más el volumen residual. Es igual a 5.800 ml. La evaluación de la ventilación pulmonar. Para medir la capacidad residual funcional es necesario utilizar el espirómetro de manera indirecta, como se va a observar en el método de dilución de helio. Se toma un espirómetro con un volumen conocido, con aire mezclado con helio a una concentración conocida. Se le pide a la persona que inspire luego de haber realizado una expiración normal. La persona hace al final de esta expiración, el volumen que queda en los pulmones es igual a la capacidad residual funcional. En este punto, el paciente comienza inmediatamente a respirar desde el espirómetro y los gases de este se mezclan con los gases de los pulmones. En consecuencia, el helio es diluido por los gases de la capacidad residual funcional, y se pueden calcular el volumen de la capacidad residual funcional a partir del grado de dilución del helio. Pletismografía. Esta mide el volumen total del gas en el pulmón, incluyendo el aire que queda atrapado en las vías aéreas, como la tráquea y la faringe. En contraste con el método de dilución de helio, mide solo el gas comunicante o el volumen pulmonar ventilado. El volumen corriente es el volumen de aire que circula en una inspiración y una expiración normal sin realizar ningún esfuerzo. Es igual a 500 ml. Tenemos también el espacio muerto anatómico, que es el volumen de las vías aéreas de conducción. En este lugar no se realiza la hematosis y puede llegar a tener una capacidad de 150 a 500 ml. Tenemos por último el espacio muerto fisiológico, que es la sumatoria del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Muchas gracias por su atención.